Les decía que usted puede tener su nombre escrito en el libro de la vida, y eso no significa que usted tiene una vida victoriosa. La victoria fue declarada sobre nuestras vidas en la cruz del Calvario. Desde el día en el que el Señor entregó su vida en aquel madero, y dice la palabra del Señor que estuvo 6 horas de sacrificio, de agonía, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que entregó su espíritu. Voy a esperar a que todos se sienten, por favor, porque recuerden que esto me crea un tema de distracción y es complicado para mí. Entonces voy a esperar a que todos se sienten de una manera honrosa a recibir la palabra del Señor. Mientras tanto les voy a contar un chisme. Alguien dijo: ay, pastor, usted es el chisme, hermano, porque mira que eso usted lo que hace es atrasarlo en la vida. Hay gente que dice: no, mejor no voy a decir nada. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mejor, Señor, sujétame. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Les pido de verdad que estén orando mucho por todas estas cosas que vamos a implementar en estos días y de las cuales usted va a ser parte, porque todos nosotros somos parte del plan majestuoso de Dios para esta temporada. Y si no nos vemos de esa manera, si nosotros no aprendemos a vernos como Dios nos ve, difícilmente vamos a encontrar el sentido de nuestro propósito espiritual. Y como iglesia tenemos que tener en claro cuál es nuestro sentido y nuestro propósito espiritual. En estos días vamos a comenzar ya a agendar reuniones con el liderazgo y empezar a establecer algunos parámetros, porque tenemos que ser ordenados, tenemos que tener dirección, no podemos hacer las cosas a la loca, ¿verdad? Porque no estamos aquí inventándonos nada, estamos aquí para servir a un reino que permanece para siempre. Entonces, pues por ahí estamos trabajando. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Cuando usted lo tiene, me da un fuerte amén, por favor, para saber que está conmigo en la palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Cuando lo tiene, me da un fuerte amén, para saber que está conmigo en la lectura de la palabra. Dice la Biblia: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Espíritu Santo, te pedimos esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que tú puedas ministrarnos, Señor, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, que tú nos puedas enseñar cuál es la dirección que debemos de tomar, Señor, en nuestra vida, que nuestros pasos, Señor, puedan ser claramente dirigidos en tu asignación divina. Hoy oramos, Dios mío, para que esta palabra ministre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos entender que hay un poder, Señor, majestuoso en el derramamiento de tu sangre, que hay un poder sobrenatural cuando la sangre de Cristo es aplicada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, amén y amén. Les estoy hablando acerca el poder de la sangre que hubo el día que Jesús fue presentado en el altar, la sangre de su circuncisión derramada, que es la sangre para nuestra santificación, la santificación de nuestras generaciones. Luego les hablé de la sangre derramada también en el monte de Getsemaní, el lugar secreto de Jesús para orar, un lugar de asignación, un lugar de revelación, y ahí mismo como esa sangre tiene el poder para liberarnos de la aflicción y el dolor de las traiciones, como esa sangre tiene el poder para liberarnos de los tormentos, de la depresión, de la tristeza, de la angustia. Luego estuvimos hablando de la sangre derramada de la cabeza de Jesús, esa sangre derramada provocada por la corona de espinas, ¿verdad? Y cómo esa sangre sirve para la liberación de nuestros pensamientos, la renovación de nuestra mente. Luego de eso les estuve hablando también del poder de la sangre del pretorio, ese mensaje y esa parte. Yo no sé si eso ya lo subieron a YouTube, mi querido Víctor, pero la sangre del pretorio, eso me ha ministrado de una manera como Jesucristo literalmente fue deformado por los látigos de los romanos y demás. Y luego continuamos hablando acerca del poder de la sangre derramada en la mano derecha de Jesús. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca del poder de la mano izquierda, porque Jesús, cuando llegó al monte del Gólgota, él fue crucificado. Evidentemente hubo sangre que brotaba de su cuerpo, quizás ya no en la misma magnitud como fue en el pretorio, porque en el pretorio Jesús experimentó uno de los mayores niveles de desangramiento de todo su proceso
de tal manera que no tenía ni siquiera la fuerza física para poder sostener el madero y llevarlo aproximadamente una distancia de 800 metros. Era lo que Jesús tenía que caminar desde el pretorio hasta el monte del Gólgota, y su cuerpo ya no soportaba a causa del desangramiento, la debilidad que ya su cuerpo estaba experimentando. Ya él no podía llevar más el madero y tuvieron que utilizar un hombre llamado Simón de Cirene, y eso será para otra historia, pero de ahí hay toda una relevancia espiritual maravillosa y poderosa, la historia de Simón de Cirene. Y después de ahí Jesús es llevado al monte del Gólgota, y cuando crucificaron su mano derecha, lo hablamos la semana anterior, el poder de la mano derecha es ese poder que te sostiene. La mano derecha representa la autoridad y la asignación ministerial. La mano derecha representa la fortaleza de Dios, representa ese poder que te sostiene en medio de los tormentos, en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Cuando usted comienza a orar, usted profetiza, usted lo tiene que declarar. Recuerde que usted tiene una espada en sus labios. Alguien que levante la mano al cielo conmigo esta mañana y diga: yo tengo una espada en mi boca. Cuando yo comienzo a declarar, esa espada comienza a romper los aires, comienza a traer transformaciones espirituales, y usted comienza a hacer declaratorias proféticas del poder de la sangre de la mano derecha de Cristo. Sin embargo, también los romanos, toda esta comitiva de romanos, extendieron su mano izquierda y clavaron aquel madero, la mano izquierda de Jesús, provocando también justamente de esta parte de las muñecas, era donde se hacía, donde clavaban a los sentenciados, y esta parte es muy sensible. Por eso hay gente que cuando quiere suicidarse se corta las venas de este lado, porque es una parte sensible. Entonces esto lo hacían para provocar un desangramiento acelerado en los condenados, y que ellos pudieran morir más rápidamente. Cuando a Jesús le clavan su mano izquierda aquel madero, comienza a brotar sangre. Ahora, la mano izquierda tiene una representación, porque todos nosotros, y en esto como dice mi abuela, no hay cara en que persinarse. Todos nosotros tenemos algo con lo que estamos batallando. Todos nosotros batallamos con alguna debilidad. Hay personas que tienen debilidades emocionales, hay gente que tiene debilidades de carácter, hay personas que tienen debilidades en su carne, hay gente que tiene debilidades sexuales, hay gente que tiene debilidades en el área de su familia, hay personas que tienen debilidades en su ánimo. Todos tenemos alguna batalla que enfrentamos, porque somos personas